Mi hijo me dio una botella de whisky. Esa misma noche, mi nieto me escribió: no lo bebas. Esa advertencia me salvó la vida y reveló la traición más cercana. 70 años, 70 malditos años, y jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé que celebraría mi cumpleaños así. Rodeada de mi familia, sí, en mi casa de Madrid, también. Con risas, abrazos, aparentemente, porque ahora, recordando cada detalle de ese día, la piel se me eriza y un nudo se me forma en la garganta. Me doy cuenta de la mentira que lo envolvía todo, una mentira tan bien construida, tan cuidadosamente orquestada, que casi me cuesta la vida. El sol de la tarde madrileña caía a plomo sobre el patio, filtrándose a través del toldo de rayas blancas y verdes. El calor era sofocante, pegajoso, como un abrazo húmedo que me apretaba el pecho. Recuerdo haberme abanicado con la mano, sintiendo el aire caliente remover los mechones grises que escapaban de mi moño. El bullicio de la gente me aturdía, voces que se superponían, el tintineo de las copas, las risas. Un caos que entonces me pareció agradable, festivo, pero que ahora, al recordarlo, me produce una profunda angustia, una sensación de irrealidad, como si estuviera reviviendo una pesadilla en cámara lenta. Luis, mi hijo, mi único hijo, lo había organizado todo. Globos de colores chillones se amontonaban en las esquinas, una paella gigante humeaba en el centro del patio, atrayendo a una nube de moscas, y una música estridente, que yo apenas podía distinguir entre el murmullo general, salía de unos altavoces camuflados entre las macetas de geranios. Había contratado incluso a un camarero, un chico joven y nervioso que se movía entre los invitados con una bandeja llena de copas de cava. Luis parecía el hijo perfecto, siempre tan atento, tan pendiente de mí. Mamá, no te preocupes por nada, me repetía constantemente, con una sonrisa que ahora me hiela la sangre. Yo me encargo, y yo, tonta de mí, le dejé que controlara todo, que se encargara de cada detalle. Me sentía querida, cuidada. Pensaba que tenía suerte de tener un hijo así, especialmente desde que mi salud empezó a decaer, con esos mareos repentinos, la tensión alta y el constante zumbido en los oídos. La casa estaba llena de flores, lirios blancos, mis favoritas. Luis lo sabía, el olor era embriagador, casi asfixiante. Recuerdo haber pensado que eran demasiadas, que el perfume era demasiado intenso, que me mareaba. Me apoyé en el respaldo de la silla, respirando con dificultad. Luis, hijo, le dije, con la voz un poco temblorosa, ¿no crees que hay demasiadas flores? El olor me está dando un poco de dolor de cabeza. Él se acercó a mí, con esa sonrisa que ahora me parece tan falsa, y me puso una mano en el hombro. Mamá, son tus favoritas. Quería que todo fuera perfecto para tu cumpleaños. Su mano me apretó el hombro con una fuerza inesperada. Sentí un escalofrío. Además, añadió, con un tono que no supe interpretar en ese momento, el olor de los lirios espanta a los malos espíritus. Me reí, pensando que era una broma. Ahora, ese comentario me resuena en la cabeza con un significado siniestro. Mis primos, mis sobrinos, algunos amigos de toda la vida. Todos reunidos para celebrar conmigo. Aparentaban estar felices, emocionados. Besaban mi mejilla, me abrazaban, me deseaban lo mejor. Ahora, repasando cada gesto, cada palabra, cada mirada, veo una película de terror disfrazada de comedia familiar. Veo a Luis moviéndose entre los invitados con una inquietante soltura, repartiendo sonrisas y atenciones, llenando las copas, asegurándose de que todos estuvieran a gusto. Y veo a mi nieto, David, callado en un rincón, observándolo todo con una expresión que no supe interpretar entonces. ¿Una expresión de miedo? ¿Preocupación? ¿Reproche? No lo sé, solo sé que algo en sus ojos, en la forma en que apretaba los labios, me decía que algo no estaba bien. Intenté captar su mirada varias veces, buscando una explicación, una señal, pero él apartaba la vista rápidamente, como si no quisiera ser descubierto. Yo, cegada por la supuesta felicidad del momento, por la atención que Luis me prodigaba, no lo vi. O no quise verlo, y ese, quizá, fue mi mayor error. ¿Te encuentras bien, mamá?, me preguntó Luis, interrumpiendo mis pensamientos. Su voz sonaba demasiado cerca, demasiado dulce. Me sobresalté. Sí, respondí, con una sonrisa forzada. Solo un poco cansada. Es la emoción. Él asintió. Pero sus ojos, unos ojos grises y penetrantes que siempre me habían recordado a los de su padre, me escrutaron con una intensidad que me incomodó. Descansa un poco, me dijo, con una voz que sonaba casi como una orden. Luego vienen los regalos, y se alejó, dejándome sola con mis pensamientos,
con esa sensación creciente de que algo no encajaba, de que bajo la superficie de la celebración, algo oscuro y peligroso se estaba gestando. El sol empezaba a declinar, pintando el cielo de tonos anaranjados y rojizos. El calor, aunque persistente, había perdido algo de su intensidad. El bullicio de la fiesta, sin embargo, seguía en su apogeo. Las risas, las conversaciones animadas, el tintineo de las copas, todo contribuía a crear una atmósfera de alegre celebración. Una celebración que, para mí, se había convertido en una máscara, en una fachada que ocultaba una verdad inquietante. La insistencia de Luis respecto a mis asuntos económicos había ido en aumento durante los últimos meses, como una enredadera que, poco a poco, se iba apoderando de mi vida. Al principio, sus preguntas eran sutiles, casi inocentes. ¿Cómo van las cosas, mamá? ¿Necesitas algo? Yo, encantada con su repentina preocupación, le contaba mis pequeñas dificultades, mis achaques, mis preocupaciones. Le hablaba de la factura de la luz, del arreglo de la caldera, del aumento del precio de la compra. Él escuchaba atentamente, asentía con la cabeza, me ofrecía su ayuda. No te preocupes, mamá, yo me encargo, me decía, con una sonrisa que entonces me parecía sincera. Pero poco a poco, sus preguntas se volvieron más incisivas, más directas. Empezó a interesarse por mis ahorros, por mis inversiones, por las escrituras de la casa. ¿Dónde guardas los documentos importantes, mamá? Por si acaso, ya sabes. Por si te pasa algo. Esa frase, por si te pasa algo, se convirtió en un leitmotiv, en un presagio que resonaba en mi cabeza con una frecuencia cada vez mayor. Recuerdo una tarde en particular, sentada en el salón, con una taza de té entre las manos, mientras Luis revisaba mis facturas. Sus dedos, largos y delgados, se movían con una agilidad casi felina sobre los papeles. De repente, levantó la vista y me miró fijamente. Mamá, me dijo, con una voz que sonaba extrañamente fría, ¿has pensado en hacer un poder notarial? Sería mucho más fácil para mí gestionar tus asuntos. Sentí un escalofrío. La taza tembló en mis manos, derramando un poco de té sobre la alfombra. No, Luis, respondí, con la voz un poco temblorosa. No creo que sea necesario. Él insistió, argumentando que sería lo mejor para mí, que me evitaría preocupaciones, que me simplificaría la vida. Pero yo me mantuve firme. Algo en su mirada, en su tono de voz, me hacía desconfiar. La presión aumentó en las semanas siguientes. Las visitas de Luis se hicieron más frecuentes, sus preguntas más insistentes. Empezó a traer a casa a asesores financieros, hombres trajeados y con aires de importancia, que me hablaban de inversiones, de fondos de pensiones, de planes de jubilación. Yo, abrumada por la terminología técnica, por los gráficos y las estadísticas, me sentía cada vez más perdida, más vulnerable. Recuerdo una reunión en particular, con un hombre de aspecto severo y gafas de montura dorada, que me habló de la necesidad de optimizar mis recursos, de diversificar mi cartera. Luis, sentado a mi lado, asentía con la cabeza, aprobando cada una de sus palabras. De repente, el hombre se inclinó hacia mí y me dijo, en voz baja: Señora, a su edad, lo más sensato es pensar en el futuro. En el futuro de su hijo. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Miré a Luis, buscando una explicación, pero él evitó mi mirada. En ese momento, la sospecha se convirtió en certeza. Luis no se preocupaba por mi bienestar. Se preocupaba por mi dinero. Por su herencia. La noche antes de mi cumpleaños, no pude pegar ojo. Daba vueltas en la cama, repasando cada detalle, cada conversación, cada gesto. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. La insistencia de Luis, sus preguntas, sus consejos, todo apuntaba en la misma dirección. Me sentía traicionada, engañada. Mi propio hijo, la persona en la que más confiaba, me estaba utilizando. Me estaba manipulando. La angustia me oprimía el pecho, me dificultaba la respiración. Me levanté de la cama, me acerqué a la ventana y miré hacia el cielo. La luna, una fina hoz plateada, se recortaba nuestra la oscuridad. Sentí una profunda tristeza, una sensación de desolación. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había podido estar tan ciega? Cerré los ojos, aspiré profundamente el aire fresco de la noche y murmuré una oración. Una oración por mi hijo. Una oración por mí. La mañana de mi cumpleaños amaneció radiante. El sol entraba a raudales por la ventana, iluminando la habitación con una luz cálida y alegre. Intenté despejar mi mente, concentrarme en la celebración, en mis amigos, en mi familia. Pero la angustia seguía ahí, como una sombra que me perseguía.
Mientras me vestía, mientras me maquillaba, mientras me peinaba, la misma pregunta daba vueltas en mi cabeza. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a enfrentar a mi hijo? ¿Cómo iba a decirle que sabía la verdad? La respuesta, la terrible respuesta, llegaría esa misma noche, de la mano de mi nieto, en forma de un escueto y aterrador mensaje. Abuela, no bebas el whisky. El momento de los regalos llegó como un trueno en medio de la falsa calma. Un silencio expectante, denso, se apoderó del patio. El aire, cargado con el aroma dulzón de los lirios y el pesado perfume de la paella, parecía vibrar con la anticipación. Todos los rostros se giraron hacia mí, máscaras sonrientes y ojos curiosos que me escudriñaban con una intensidad que me hacía sentir desnuda, vulnerable. Sentí un nudo en el estómago, frío y apretado, que me subía por la garganta. Sabía que Luis tenía algo preparado, algo grande, algo que, presentía, sería la gota que colmaría el vaso. Luis se acercó a mí, su figura alta recortándose contra el sol poniente. Llevaba una caja envuelta en papel dorado, grande y pesada, que sostenía con ambas manos como si fuera una ofrenda. La sonrisa que le iluminaba el rostro era tan amplia, tan artificial, tan desmesurada para la ocasión, que me provocó una oleada de escalofríos. La piel se me erizó bajo el ligero vestido de verano. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo, con una voz que sonaba demasiado alta, demasiado entusiasta, como la de un actor en un escenario. «Espero que te guste». Me tendió la caja. Dudé un instante, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí, expectantes, juzgadoras, antes de cogerla con manos temblorosas. El papel dorado crujía bajo mis dedos, un sonido que contrastaba con el silencio del patio. El latido de mi corazón resonaba en mis oídos, acompasado por el zumbido constante que me atormentaba desde hacía semanas. Desgarré el papel con torpeza, revelando una caja de madera oscura, pulida y brillante, grabada con letras doradas. Mis dedos rozaron la madera lisa, fría al tacto. La abrí lentamente, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, un tambor frenético en mi pecho. En el interior, acomodada sobre un lecho de terciopelo rojo, descansaba una botella de whisky escocés. Una edición, exclusiva, según Luis. Mi bebida favorita, o lo que había sido mi bebida favorita, antes de que el constante malestar me obligara a reducir su consumo. Un murmullo de admiración recorrió el patio, rompiendo el silencio tenso. Todos aplaudían, me felicitaban, exclamaciones de sorpresa y halagos que se mezclaban en un coro ensordecedor. ¡Qué regalo tan especial! ¡Qué detalle tan bonito! Luis, eres el mejor hijo del mundo. Las palabras, vacías y huecas, me golpeaban como puñales, cada una un recordatorio de la máscara que todos llevaban puesta. Sentía náuseas, un sabor amargo en la boca. Miré la botella, el cristal oscuro, casi negro, las letras doradas que brillaban bajo la luz del atardecer, la etiqueta con la descripción del destilado en una caligrafía elegante. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Luis, radiante, cogió la botella y la levantó en alto, como un trofeo. «Brindemos por la salud de mi madre», exclamó, con una voz que resonó en el silencio repentino de la tarde. El tintineo de las copas al chocar entre sí, un sonido cristalino que cortaba el aire, me sobresaltó. Todos alzaron sus copas, sus rostros iluminados por la luz del atardecer, expectantes. Yo, paralizada por el miedo, por la premonición de algo terrible, apenas pude levantar la mía. La copa temblaba en mi mano, como si compartiera mi temor. Luis me miró fijamente, sus ojos grises, penetrantes, clavados en los míos. «Mamá», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa que no alcanzaba a disimular la tensión en su mandíbula, «¿no vas a abrir la botella? Tenemos que brindar, es una ocasión especial». Su insistencia, el tono casi imperativo de su voz, me heló la sangre. «Es un whisky de 25 años, mamá», añadió, con un brillo extraño en los ojos. «Imposible de conseguir, he tenido que mover algunos hilos». Movió los dedos de su mano libre en un gesto que me pareció obsceno. Justo en ese momento, cuando la presión de su mirada se hacía insoportable, cuando iba a ceder y descorchar la botella, sentí una vibración en el bolsillo. Mi móvil, lo saqué con manos temblorosas, la pantalla iluminándose con un mensaje entrante. Era David, mi nieto. Un mensaje corto, conciso, aterrador. «Abuela, no bebas el whisky». Las letras bailaban ante mis ojos, negras y nítidas contra el fondo blanco de la pantalla. Me quedé helada, el aire atrapado en mis pulmones. El tiempo pareció detenerse, el bullicio de la fiesta se desvaneció, las voces se convirtieron en un murmullo indistinguible,
un zumbido lejano que se mezclaba con el que resonaba en mis oídos. Solo existía ese mensaje, esas 5 palabras que me habían salvado la vida. 1000 pensamientos me asaltaron, un torbellino de dudas y temores. ¿Una broma? ¿Un malentendido? David era un chico tranquilo, reservado, tímido incluso, poco dado a las bromas pesadas. Pero la seriedad de ese escueto mensaje, la urgencia que transmitía, la certeza que emanaba de esas 5 palabras, me hizo dudar. Levanté la vista, buscando a mi nieto entre la multitud. Estaba sentado en un rincón, apartado del bullicio, observándome con una expresión de intensa preocupación. Su rostro, pálido y tenso, contrastaba con la alegría fingida de los demás. Nuestros ojos se encontraron por encima de las cabezas de los invitados. En ese instante, en la intensidad de su mirada, supe que no era una broma. Supe que algo terrible estaba a punto de suceder. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, un pájaro atrapado en mi pecho, fingí abrir la botella. El corcho salió con un sonido sordo, un pequeño estallido que se perdió entre el murmullo de la fiesta. Vertí un poco de whisky en mi copa, simulando una sonrisa, un gesto mecánico que me costó un esfuerzo enorme. Pero discretamente, sin que nadie se diera cuenta, vacié el contenido en una maceta de geranios que tenía a mi lado. El líquido oscuro, denso, se filtró entre la tierra, desapareciendo sin dejar rastro, absorbido por la sedienta planta. Levanté la copa, sintiendo el peso de la mirada de Luis sobre mí. Por mi salud, dije, con una voz que apenas reconocí como mía, una voz débil y temblorosa que se quebró al final. Brindé con todos, con la mirada fija en mi nieto, con el terror agarrotado en la garganta, un nudo frío que me impedía tragar. El whisky, mi bebida favorita, se había convertido en mi peor pesadilla. El brindis fue una tortura. Cada tintineo de las copas, cada risa forzada, cada palabra de felicitación, resonaba en mis oídos como un eco macabro. Sostenía la copa, sintiendo el frío del cristal quemar mi piel, el peso del whisky como una losa en mi mano. No me atrevía a acercarla a mis labios. El aroma, normalmente tan familiar y reconfortante, ahora me revolvía el estómago, un olor acre y amenazante que se mezclaba con el dulzón perfume de los lirios, creando una atmósfera nauseabunda. La sonrisa que había forzado para la foto, para la ocasión, se desvanecía rápidamente, resquebrajándose como una máscara de porcelana, reemplazada por una mueca de disgusto que apenas podía contener. La imagen de Luis, radiante, con la botella en alto, un trofeo de su perversidad, se repetía en mi mente, una y otra vez, como una película de terror proyectada en bucle. Su sonrisa, su entusiasmo. ¿Cómo podía ser tan cruel? ¿Cómo podía albergar tanta oscuridad bajo esa fachada de hijo perfecto? ¿Cómo podía mi propia sangre, la persona que me había acunado en sus brazos, la que había cuidado con tanto mimo durante su infancia, planear algo así? La pregunta me martilleaba la cabeza, un dolor sordo y persistente que se sumaba a la náusea y al temblor en mis manos. Luis no dejaba de mirarme. Sus ojos grises, normalmente cálidos y afectuosos, ahora eran 2 pozos helados, fijos en mi copa, como un halcón acechando a su presa. Su insistencia en que bebiera era cada vez más evidente, más descarada, rozando la obsesión. Cada vez que apartaba la mirada, sentía su peso sobre mí, una presión invisible que me dificultaba la respiración. «Mamá, ¿no te gusta el regalo?», me preguntó finalmente, con una sonrisa forzada que no alcanzaba a disimularla. Tensión en su voz, ni el tic nervioso que le hacía temblar el párpado izquierdo. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, como una corriente eléctrica, erizando la piel de mis brazos. Su pregunta, aparentemente inocente, sonaba como una acusación, como una amenaza velada. Sí, claro que me gusta, respondí, con la voz temblorosa, las palabras atascadas en mi garganta. Es un regalo maravilloso. Simplemente, no me apetece ahora mismo. Demasiada emoción, añadí, intentando sonar convincente, buscando una excusa, cualquier excusa que lo apaciguara. Mentía para protegerme, para ganar tiempo, para intentar comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo, para asimilar la monstruosidad que se ocultaba tras la sonrisa de mi propio hijo. La presión aumentaba con cada segundo que pasaba, como una olla a presión a punto de estallar. Las miradas de los invitados, al principio curiosas, divertidas, se volvían inquisitivas, juzgadoras, cargadas de una sospecha que yo misma había sembrado con mi reticencia. Sentía sus ojos clavados en mí, como si esperaran algo, como si fueran conscientes del drama silencioso que se desarrollaba ante ellos, un drama del que yo era la protagonista involuntaria. La tensión en el ambiente era palpable,
densa, asfixiante, un hilo invisible que nos unía a todos, tensándose hasta el punto de ruptura. El aire, cargado con el aroma de los lirios, del whisky, del sudor frío que me perlaba la frente, se hacía irrespirable. Y en medio de ese caos, de ese teatro macabro, la mirada de David, fija en mí desde el otro lado de la mesa, era mi único punto de referencia, mi única ancla a la realidad. Sus ojos, grandes y oscuros, llenos de una angustia que reflejaba la mía, transmitían una mezcla de miedo, preocupación y una extraña, inesperada determinación. Era como si me estuviera diciendo, sin palabras, con la fuerza silenciosa de su mirada: resiste, abuela. No te rindas, yo estoy contigo. Esa mirada, esa conexión silenciosa, fue la que me dio la fuerza para seguir adelante, para no derrumbarme, para no sucumbir al pánico que amenazaba con engullirme. La situación se volvía insoportable. El nudo en mi garganta, cada vez más apretado, me impedía tragar. El aire se me escapaba de los pulmones en pequeños jadeos, como si un peso invisible me oprimiera el pecho. Las manos me sudaban a pesar del frío del cristal que se clavaba en mi piel. Sentía que me iba a desmayar, que iba a perder el control, que la máscara de serenidad que con tanto esfuerzo mantenía se iba a romper en mil pedazos, revelando el terror que me consumía por dentro. Tenía que salir de allí, alejarme de Luis, de su mirada inquisidora, de sus preguntas cargadas de veneno, de esas sonrisas falsas que me rodeaban, de esa atmósfera cargada de mentiras y traición. Me duele un poco la cabeza, dije, con la voz apenas audible, un susurro que se perdió entre el murmullo de la fiesta. Creo que voy a subir a mi habitación a descansar un rato. Disculpadme, añadí, con un gesto vago de la mano, intentando disimular el temblor que la recorría. Me levanté de la silla, con las piernas temblorosas, apoyándome en el respaldo para no caer, y me dirigí hacia la casa, sintiendo la mirada de Luis clavada en mi espalda, una mirada fría, penetrante, que me quemaba la piel como un hierro candente. Mamá, no vas a beber tu whisky, insistió, con un tono que sonaba casi como una súplica cargada de una desesperación que no comprendía, una desesperación que me helaba la sangre. Lo he guardado para más tarde, respondí, sin mirarlo, con la voz cargada de un miedo que apenas podía contener, un miedo que me empujaba hacia la puerta, hacia la relativa seguridad de mi habitación. Él insistió, abriendo la boca para decir algo más, pero la mirada fulminante de David lo detuvo en seco. Crucé el patio, esquivando las miradas de los invitados, y entré en la casa, dejando atrás el bullicio de la fiesta, el olor a lirios y a paella, la sonrisa falsa de mi hijo y el peso insoportable de la verdad que acababa de descubrir, una verdad que amenazaba con destrozarme por dentro. Subí las escaleras casi a ciegas, las piernas me temblaban tanto que apenas podía mantenerme en pie. El corazón me latía con fuerza contra las costillas, un golpeteo frenético que resonaba en mis oídos, mezclándose con el zumbido constante que me atormentaba desde hacía semanas. Llegué a mi habitación y cerré la puerta atrás. Ese de mí, apoyando la espalda contra la madera fría, como si necesitara un soporte físico para no desmoronarme. Aspiré profundamente el aire, tratando de calmar el temblor que me recorría el cuerpo, pero el nudo en mi garganta, la opresión en el pecho, la náusea que me subía del estómago, me impedían respirar con normalidad. La habitación, sumida en la penumbra, me ofreció un refugio momentáneo del caos de la fiesta, del sol abrasador, de las miradas inquisidoras. Las cortinas, corridas para proteger del calor de la tarde, filtraban una luz tenue, creando sombras alargadas y fantasmagóricas que danzaban sobre las paredes. Me dejé caer en la silla junto a la ventana, la botella de whisky aún en mis manos, el cristal frío quemando mi piel. La miré fijamente, como si fuera un objeto extraño, un artefacto peligroso que acababa de caer del cielo. Realmente mi propio hijo. No quería creerlo. No podía creerlo. Pero el mensaje de David, esas 5 palabras, abuela, no bebas el whisky, resonaban en mi cabeza, una y otra vez, como un eco macabro, un presagio de una tragedia que, gracias a él, había conseguido evitar. La imagen de su rostro, pálido y tenso, la angustia en sus ojos, me confirmaba lo que mi corazón se negaba a aceptar. Algo terrible estaba sucediendo, algo que yo, en mi ingenuidad, en mi ciega confianza, no había sido capaz de ver. El silencio de la habitación, roto solo por el latido frenético de mi corazón, me aturdía. Necesitaba oír algo, cualquier cosa, que rompiera esa quietud opresiva. Encendí la televisión, subiendo el volumen, pero las voces de los presentadores, las imágenes parpadeantes de la pantalla, no conseguían distraerme de mis pensamientos.
La botella de whisky, sobre la mesita de noche, me miraba fijamente, como un ojo acusador, un recordatorio constante de la traición, de la amenaza que se cernía sobre mí. La cogí con manos temblorosas y la examiné con detenimiento. La etiqueta, perfectamente impresa, describía las características del destilado, su origen, su añejamiento. 25 años, había dicho Luis, imposible de conseguir. Una mentira más, otra pieza del rompecabezas que encajaba a la perfección en el macabro plan que mi propio hijo había urdido contra mí. De repente, un golpe en la puerta me sobresaltó. Mamá, ¿estás bien? La voz de Luis, cargada de una falsa preocupación, me heló la sangre. Sí, respondí, con la voz temblorosa, esforzándome por sonar tranquila, solo un poco de dolor de cabeza. Ya bajo, voy a entrar, dijo, ignorando mi respuesta. El pomo de la puerta giró. Sentí una oleada de pánico. No podía enfrentarme a él, no en ese momento, no con la botella de whisky en la mano, con la certeza de su traición clavada en mi corazón. Escondí la botella rápidamente en el fondo del armario, entre la ropa de cama, y me senté en la cama, fingiendo leer una revista. La puerta se abrió y Luis entró en la habitación. Su mirada, fría y calculadora, me recorrió de arriba abajo, como si buscara algo, como si intentara leer mis pensamientos. Te ves pálida, mamá, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Estás segura de que estás bien? Sí. Solo necesito descansar un poco, respondí, evitando su mirada, concentrándome en las letras de la revista, que se difuminaban ante mis ojos. Él se acercó a mí, se sentó en el borde de la cama y me puso una mano en el hombro. Mamá, dijo, con una voz que sonaba extrañamente suave, casi paternal, ¿por qué no has bebido el whisky? ¿No te ha gustado el regalo? Su mano me apretó el hombro con una fuerza inesperada, un gesto que me hizo estremecer. Claro que me ha gustado, respondí, forzando una sonrisa, es un regalo maravilloso. Pero... no me apetecía beber ahora, prefiero guardarlo para una ocasión especial. Mamá, insistió, con un tono que empezaba a sonar amenazante, hoy es una ocasión especial. Es tu cumpleaños, deberías estar celebrándolo, bebe un poco de whisky. Te sentará bien. Su insistencia, la intensidad de su mirada, me estaban asfixiando. Sentía que el aire se me escapaba de los pulmones, que el pánico me ganaba la batalla. No, Luis, dije, con la voz firme, mirándolo a los ojos por primera vez, no quiero beber whisky. Ahora no, quizá más tarde. Él se levantó de la cama, su rostro ensombrecido por una expresión que no supe interpretar, una mezcla de frustración, rabia y... ¿miedo? Como quieras, mamá, dijo, con la voz fría, casi gélida. Pero no tardes mucho en bajar. La fiesta te espera, y salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí con un golpe seco que resonó en el silencio de la tarde, un golpe que sonó como el portazo de una celda, el portazo de una prisión en la que yo, sin saberlo, ya estaba encerrada. Me quedé allí sentada, en el silencio de mi habitación, con la revista aún abierta en mi regazo, pero sin ver las letras, las imágenes borrosas, sin sentido. El eco de los pasos de Luis alejándose por el pasillo resonaba en mis oídos, un martilleo rítmico que se mezclaba con el zumbido constante en mi cabeza. Me llevé las manos a la cara, sintiendo la piel fría, húmeda por el sudor. Temblaba como una hoja, como si tuviera fiebre, aunque sabía que era el miedo, el terror puro e inquebrantable, lo que me recorría las venas, helando mi sangre. ¿Realmente mi propio hijo? La pregunta, un dardo envenenado, se clavaba una y otra vez en mi mente, reabriendo la herida, un dolor sordo y persistente que se extendía por todo mi ser. No quería creerlo, me negaba a creerlo, había pasado toda mi vida protegiéndolo, cuidándolo, sacrificándolo todo por él. ¿Y ahora, esto? ¿Este era el precio de mi amor? ¿Este era el agradecimiento que recibía a cambio de años de dedicación, de desvelos, de entrega incondicional? Las lágrimas, calientes y amargas, empezaron a rodar por mis mejillas, un torrente silencioso que no conseguía aliviar el peso que me oprimía el pecho. Me levanté de la cama, las piernas aún temblorosas, y me acerqué al armario. Abrí la puerta con cuidado, apartando la ropa de cama, y saqué la botella de whisky. La sostuve entre mis manos, sintiendo el peso del cristal frío, la textura lisa y pulida, las letras doradas que brillaban bajo la tenue luz de la habitación. La miré fijamente, como si fuera un objeto maldito, un tótem de la traición, de la monstruosidad que se ocultaba tras la sonrisa de mi hijo. No podía entenderlo, no podía comprender cómo había llegado a esto. ¿Qué había fallado? ¿Dónde había cometido el error? Había sido yo,
sin saberlo, la causante de esta tragedia? El mensaje de David: abuela, no bebas el whisky. Esas 5 palabras, tan simples, tan directas, me habían salvado la vida. Mi nieto, mi ángel guardián, había visto lo que yo, cegada por el amor, por la confianza ciega, no había sido capaz de ver. Le debía la vida. ¿Y a Luis, qué le debía? ¿Reproches? ¿Odio? ¿Indiferencia? No lo sabía. No sabía qué sentir, qué pensar, qué hacer. Estaba perdida, desorientada, como un barco a la deriva en medio de una tormenta. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que actuar, tenía que descubrir la verdad. Tenía que saber qué contenía realmente esa botella de whisky. Con manos temblorosas, busqué en el cajón de la mesita de noche un frasco esterilizado que había guardado de un análisis médico anterior. Vertí un poco del whisky en el frasco, cerrándolo herméticamente, con la sensación de que estaba manipulando una prueba irrefutable de la maldad, de la perversidad de mi propio hijo. Luego, busqué en internet el número de un laboratorio privado. Marqué el número con dedos torpes, la voz de la operadora resonando en mis oídos como un eco lejano, irreal. Expliqué la situación, con la voz entrecortada por la emoción, las palabras atascadas en la garganta. La operadora, con una profesionalidad fría y distante, me dio las instrucciones para enviar la muestra. Colgué el teléfono, sintiendo un vacío inmenso en el estómago, una mezcla de miedo y esperanza. Miedo a lo que los resultados pudieran revelar, esperanza de que todo fuera un malentendido, una terrible, incomprensible broma. Los días siguientes fueron una tortura. La espera, interminable, se me hacía eterna. Cada minuto, cada hora, cada día, era un golpe más en mi alma, una herida que se abría y se cerraba, sin cicatrizar jamás. No podía dormir, no podía comer, no podía concentrarme en nada. La imagen de Luis, con la botella de whisky en la mano, su sonrisa falsa, sus ojos fríos y calculadores, me perseguía en sueños, en vigilia, en cada momento del día. La duda, la incertidumbre, me carcomían por dentro, como un ácido que disolvía poco a poco mi alma. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si todo era un malentendido? ¿Y si David se había equivocado? No quería creerlo, me negaba a creerlo, pero la angustia, el miedo, la premonición de algo terrible, seguían ahí, presentes, inquebrantables. Intentaba distraerme, ocupar mi mente con otras cosas, pero era inútil. La casa, antes mi refugio, mi santuario, se había convertido en una prisión, cada rincón, cada objeto, un recordatorio constante de la traición, de la amenaza que se cernía sobre mí. El patio, donde habíamos celebrado mi cumpleaños, ahora me parecía un escenario de una película de terror, el toldo de rayas blancas y verdes, las macetas de geranios, las flores, todo me recordaba a ese día, a la sonrisa falsa de Luis, a la mirada angustiada de David, al peso del whisky en mi mano, a la certeza de que mi propia sangre, la persona en la que más confiaba, había intentado. No podía ni siquiera pronunciar la palabra. La espera se hacía insoportable. Necesitaba saber, necesitaba una respuesta, necesitaba una confirmación, por terrible que fuera, para poder seguir adelante, para poder empezar a reconstruir mi vida, para poder entender, para poder perdonar. Oh no, la llamada llegó una tarde gris, lluviosa, como si el cielo mismo llorara conmigo. Recuerdo que estaba sentada junto a la ventana, mirando la lluvia caer, las gotas deslizándose por el cristal como lágrimas silenciosas. El teléfono sonó, un sonido estridente que me sobresaltó, sacándome de mi letargo. Era el laboratorio. La voz de la doctora, fría y profesional, resonó en mis oídos como una sentencia de muerte. Positivo, cianuro, suficiente para matarme. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, flotando en el silencio de la habitación, como un veredicto inapelable. Colgué el teléfono, sintiendo un vacío inmenso en el estómago, un frío que me helaba la sangre. Me quedé allí sentada, mirando la lluvia caer, sintiendo las lágrimas rodar por mis mejillas, mezclándose con el agua que se deslizaba por el cristal. No podía respirar, no podía pensar, solo podía sentir el dolor, la traición, la desolación. Mi propio hijo, no podía entenderlo, no quería entenderlo. Los días que siguieron fueron un borrón, una sucesión de imágenes difusas, de sensaciones confusas, de emociones encontradas. Recuerdo haber llamado a la policía, la voz de la gente al otro lado de la línea, preguntando, investigando, tomando nota. Recuerdo la llegada de los agentes a mi casa, sus rostros serios, sus preguntas incisivas, sus miradas inquisidoras. Recuerdo haberles entregado la botella de whisky, el frasco con la muestra, el informe del laboratorio. Recuerdo sus caras de incredulidad,
de horror, al escuchar mi relato. Recuerdo la detención de Luis, la escena en el patio, los gritos, los llantos, la confusión. Recuerdo la mirada de David, mi nieto, mi salvador, sus ojos llenos de tristeza, de dolor, pero también de una extraña serenidad, como si supiera que había hecho lo correcto, como si hubiera cumplido con su deber. Organizamos una reunión familiar, una reunión que se parecía más a un funeral. Todos estaban allí, mis primos, mis sobrinos, algunos amigos. Los mismos que habían celebrado mi cumpleaños, los mismos que habían brindado por mi salud, los mismos que habían sido testigos de la traición de mi hijo. Les leí el informe del laboratorio, con la voz temblorosa, las palabras atascadas en la garganta. El silencio que siguió fue sepulcral. Las caras de incredulidad, de horror, se reflejaban en mis ojos, como en un espejo. Luis, pálido, tembloroso, negó todo. Mintió, inventó excusas, pero la evidencia era irrefutable. La policía lo llevó esposado, su figura desapareciendo entre la multitud, engullida por la oscuridad. Ahora, semanas después, sigo sin entenderlo. Sigo preguntándome cómo pude estar tan ciega, cómo pude no ver las señales, cómo pude confiar tanto en él, en mi propia sangre. Luis está en prisión, esperando el juicio. Y yo estoy destrozada, rota por dentro, con un vacío inmenso en el alma que ninguna condena, ninguna justicia, podrá llenar. David, mi nieto, mi ángel guardián, me salvó la vida. Pero no pudo salvarme del dolor, de la traición, de la desolación. Vivo sola, en esta casa que ahora me parece demasiado grande, demasiado vacía. Rodeada de recuerdos, de fantasmas del pasado, de la sombra de un hijo que intentó. No puedo ni siquiera escribir la palabra. Reddit, necesito una opinión externa, una voz que me diga que no estoy loca, que no soy la culpable. ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar? ¿Cómo se supera algo así? ¿Cómo se reconstruye una vida destrozada por la traición de un hijo? No lo sé, ya no sé qué hacer. Solo sé que necesito ayuda. No sé ni lo que necesito. Solo sé que estoy sola. Terriblemente sola.